Primer domingo del año 2021. Decíamos el año pasado, anhelando un año precioso, y no sabíamos lo que nos deparaba el 2020. Pero todo ha estado siempre y seguirá estando siempre bajo el control de nuestro Dios soberano a quien adoramos. Así que es muy probable que nosotros pongamos nuestra esperanza en que cambie algo este año. Y si ese es lo que nos motivaría a nosotros a empezar un año, estaríamos errando. Porque lo que nos motiva no es lo que el año va a hacer o lo que va a pasar, sino el plan soberano eterno, el decreto eterno de nuestro Dios. Todo está decretado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que nosotros debemos abrazar cada día una esperanza, la esperanza más grande que tiene el creyente. ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana? ¿Usted tiene esperanza? Amén. ¿En qué pone el mundo su esperanza? ¿En qué espera el mundo? La esperanza para el mundo es, por lo general, en algo utópico, algo que sería un ideal, pero es probable que nunca llegue. Algunos esperan un golpe de suerte, jugando alguna lotería o algún billete que le pueda hacer millonario de golpe. Otros tal vez esperan el ascenso en un trabajo, o tal vez otros esperan algún bienestar para la familia. En fin, la esperanza de este mundo solamente está puesta en lo utópico, en lo que posiblemente podría ser. Sin embargo, en este mundo hay una nación, una república, un país, un pueblo, que es especial, que no es como ninguno de los demás. Esta nación no es como ninguna de las naciones. Esta nación tiene un gobierno, tiene decretos, tiene una constitución nacional, que es la palabra. Tenemos un gobernante, tenemos seguridad, tenemos garantía de que nada nos va a faltar. Y esa nación está en medio de todas las naciones impías. Esa nación por naturaleza es santa, pero no una naturaleza engendrada, sino una naturaleza heredada, la que hemos recibido de Jesucristo. Y esa nación santa, ese pueblo santo, que es la iglesia de Jesucristo, tiene una esperanza, la más grande de todas las esperanzas, y que no está basada en suposiciones o en especulaciones utópicas, sino en certezas y realidad de que se va a concretar. Y esa mayor esperanza, según la Escritura, sirve para que en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas, en los momentos de angustias, de persecución, de tribulación, de escasez, de hambre, de muerte, la iglesia no llore desamparada, sino que abrazando esta esperanza podamos alentarnos los unos a los otros. Los que no pertenecen a esta nación van a desalentarse, van a angustiarse y van a ir en pos de las mentiras de las demás naciones paganas de este mundo para buscar la paz, la seguridad, el confort, el alimento, la prosperidad, lo que quiera. Pero solamente los que son ciudadanos de esta ciudad celestial, de este reino, son los que abrazan la esperanza más viva que tenemos todos nosotros. ¿Y cuál es esta esperanza? Que Jesucristo
volverá. Nuestro Salvador, nuestro Rey, volverá. Y la palabra de Dios no nos deja ninguna duda de esto, porque fue de su propia boca que Él dijo, yo me voy, pero volveré. Así que mis hermanos, es muy probable que en este inicio de año todos o la mayoría de los que estamos aquí presentes nos toque darnos cuenta cómo deja secuelas el pecado. Cuánto nos maltrata el pecado por la naturaleza que nosotros tenemos. Con las enfermedades, con el dolor, con la vejez, con la misma angustia, las mismas expresiones de soledad y aún hasta la misma muerte. Pero sin embargo, nosotros debemos alentarnos. La palabra nos tiene que llevar a nosotros a alentarnos con la única y gran esperanza que tiene el pueblo de Dios, que es que el Salvador regresa. Él regresa. Por eso es que es muy importante, mis hermanos, resaltar que en la obra y en la misión de Jesucristo, como hemos venido enseñando en las últimas predicaciones, el motivo de su encarnación, debemos entender, hermanos, que Dios planificó todo. Esa bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo lo planificó. Luego Dios se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó para venir a cumplir ese plan. Y una vez encarnado, el Hijo vivió de una manera intachable, de una manera ejemplar, de una manera asombrosa, cumpliendo así toda la ley, obedeciendo todo lo que había que obedecer, manteniéndose intacto ante cada una de las tentaciones que Satanás propició en contra de él, para que su vida sea imputada, su justicia, a nuestra vida que no podemos cumplirla. Planificó, se encarnó, vivió y consumó su misión muriendo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió en lugar nuestro, tomando nuestros pecados, pagándolo en la cruz para librarnos, para limpiarnos para siempre de toda maldad. Jesucristo, nuestro Señor, resucitó. Y así como resucitó, triunfó sobre la muerte. Triunfó sobre la deuda que había por causa del pecado, pagando por nosotros en la cruz. Y una vez que Él se presentó triunfante, el Señor ascendió a los cielos para ser coronado en gloria. Exaltado hasta lo sumo. Recibió un nombre que es por sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo. Nuestro Señor está coronado en los cielos como el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo es el que volverá. Nosotros solamente esperamos ese acontecimiento, el regreso del Rey. Y por eso, mis hermanos, es que la palabra nos enseña a nosotros de que no debemos olvidar que Él vuelve. Saben que este mundo tiene tantas cosas para llevarnos a olvidarnos, a que nos olvidemos. Y no todos están pendientes de su regreso.
Tal es así que Apocalipsis, el último capítulo, dice como una expresión de la iglesia y del Espíritu Santo: ven, Señor Jesús. Y la iglesia diga: ven, Señor Jesús. Esa es la culminación de la revelación de Apocalipsis, que la iglesia y el Espíritu digan: ven, anhelar el regreso del Señor. Porque si nos olvidamos de este séptimo punto del plan y la misión de Jesucristo, si nos olvidamos de que Él va a regresar un día, o si somos como los que no tienen fe, que tienen por tardanza y que creen que el Señor no va a volver, pues déjenme decirles que van a ser muy presa fácil de este sistema mundo y las trampas de este sistema mundo para angustiarse, para estar en depresión, en total tristeza e incluso sin ningún tipo de perspectiva de vida. Para todos nosotros, lo que creemos que Jesucristo vuelve es una motivación para vivir cada día como si fuese el último. Y esa motivación del regreso es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Pregúntate sin responder a nadie, solamente respóndete a ti mismo: ¿cómo estás practicando tu santificación? Porque el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Por eso, mis amados hermanos, quiero hacer mención a esta gran esperanza del regreso de Jesucristo para iniciar este año, porque no creo y dudo absolutamente de que las cosas vayan a mejorar en este mundo. No lo creo. Usted dirá: pastor, ¿por qué lo dice? Porque la Escritura lo dice. Hemos entrado ya al tiempo del desenlace. Tal vez no tengamos mucho tiempo más para seguir congregándonos así. Tal vez este año 2021, alguno de los que estamos aquí presentes parta a la presencia del Señor. Es muy probable. Y por cierto, hay algunos de los que están sentados aquí que serán apóstatas, que darán la espalda al Evangelio de Jesucristo y se irán detrás de las fábulas de Satanás. Por esa razón es que yo quiero traer un mensaje de esperanza para ratificarlo con la muestra de nuestra esperanza, la mesa del Señor, porque un día participaremos con Él de su mesa, el día de su regreso. Así que en la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 1 lo relata claramente en el versículo 11, esos dos ángeles que se aparecieron cuando los apóstoles estaban todos mirando al cielo una vez que el Señor ascendió, y ellos le prometieron que Jesús vendría otra vez de la misma forma que le vieron ascender. Así como le habéis visto, así regresará. Por eso es que la bendita esperanza que tenemos todos nosotros es únicamente creer que nuestro Rey viene pronto. Pero también el tema de la segunda venida de Cristo no podemos negar que ha sido una doctrina que trajo mucha controversia, mucha discusión entre el mundo evangélico, entre el campo evangélico, por las distintas posiciones de la escatología. Que si bien es cierto, si Cristo viene antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, no es un motivo para pelearnos con los hermanos, porque no es una doctrina principal, sino es una doctrina secundaria. Que venga antes, durante o después, lo importante es que Él viene.
Pero nuestra iglesia tiene una identidad por ser una iglesia bíblica y reformada con justamente una mirada amilenial de que estamos nosotros en pleno reino de conquista del Señor, porque Él ató a Satanás el día que Él vino y se encarnó y comenzó su ministerio. Porque Satanás está atado para que no engañe más a las naciones, puesto que Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Pero será suelto por un poco de tiempo. Entonces va a manifestarse justamente el intento final del engaño. Por eso, mis hermanos, es que yo quiero, sin entrar en la profundidad del detalle de nuestra visión escatológica, quiero ir a la palabra para extraer de ella la esperanza más grande que tenemos nosotros, porque les aseguro, mis hermanos, que si no nos aferramos a la esperanza de que Él vuelve, si estamos esperanzados en un gobierno, en una economía, en una vacuna, si estamos esperanzados en cualquier cosa, déjeme decir, va a sufrir y no por causa de Cristo. Necesitamos nosotros glorificar el Evangelio de Cristo. Necesitamos nosotros exaltar la obra de la cruz. Necesitamos nosotros reivindicar la palabra de Dios que ha sido sacada de los púlpitos de las iglesias evangélicas que están caminos a ser las iglesias apóstatas que van a abrazar a este sistema anticristo, porque así lo dice la palabra. Por eso, mis hermanos, les invito a que vayamos a ver lo que el apóstol Pablo quiere traer acerca de este tema de la venida de Cristo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. El subtítulo dice, la venida del Señor. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Leamos junto al versículo 18 en voz alta. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo dolor que podríamos nosotros haber experimentado durante la ausencia física del Señor Jesucristo aquí en la tierra, se mitigará, desaparecerá completamente cuando leemos en las Escrituras, o cuando un predicador lo expresa, o cuando usted mismo puede proclamar esta verdad, que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, regresará pronto. Por lo tanto, el regreso triunfal de Cristo es el que marcará la consumación del reino de conquista. ¿Qué es esto del reino de conquista? Alguna posición escatológica cree que cuando Jesucristo venga por segunda vez, recién va a atar al diablo y va a comenzar 1000 años de reinado aquí en la tierra.
Pues nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña, de que Jesucristo, cuando Él comenzó su ministerio y Él mismo habló de la atadura de Satanás, el diablo fue atado y está atado. Algunos dicen, ¿qué es esto que está atado? Bueno, el atar y desatar, según la palabra, nos enseña que es permitir o no permitir. Y para lo único que Apocalipsis 20 dice que fue atado es para que no engañase más a las naciones. ¿Cuál es la ausencia de la verdad? Se manifiesta el engaño. La ausencia de la luz se revela la oscuridad. La ausencia del alimento aparece el hambre. Pero quien vino a esta tierra es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. No trae una verdad. Él es la verdad. Por lo tanto, si la verdad vino a este mundo y la verdad está siendo predicada a todas las naciones, pues entonces el engaño no puede tomar lugar. Porque la verdad está siendo predicada y todos los escogidos irresistiblemente van a escuchar el Evangelio y van a aceptar la nueva vida que le ofrece Jesucristo. Pero aquellos que están siendo engañados y que engañan y seguirán siendo engañados e irán de mal en peor, son aquellos que no son escogidos por el Señor. Por eso es que sirven a su padre, que es el diablo, el padre de mentiras. Pero mientras Cristo está en el trono, sentado a la diestra del Padre, es el rey gobernante de este tiempo que se llama reino de conquista, porque quien está conquistando la oscuridad de las tinieblas con el Evangelio es la iglesia. Porque Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. Por cada misión que la iglesia está cumpliendo de predicar la palabra, la iglesia está en una batalla. La verdadera guerra espiritual no es andar atando al diablo y echando demonios, sino predicando el Evangelio, mis hermanos. Todos nosotros estamos en una batalla. Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Por eso, mis hermanos, es que estamos en pleno reino de conquista y cuando el último enemigo sea derrotado, según 1 Corintios 15 es la muerte, entonces vendrá el fin. Cuando todos los enemigos se han puesto por estrado de sus pies, entonces vendrá el fin. Así que el regreso de Cristo será y marcará la consumación del reino de conquista. Y durante los siglos que ha pasado desde que Cristo ascendió. ¿Cuántos siglos han pasado ya? 2000 años, 20 siglos. 2000 años han pasado. Y durante todos estos siglos, estos 20 siglos, que la iglesia, impartida autoridad por el poder del Espíritu Santo, ha comenzado a proclamar el Evangelio, ha comenzado a ser perseguida, martirizada, ha sido, la historia del cristianismo muestra cuán terrible ha sido para los cristianos llevar el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra. Y nosotros no estamos exentos, nosotros no estamos ajenos. Nosotros estamos adiestrándonos por el Espíritu, preparándonos por el Espíritu para sufrir la peor persecución y la peor tribulación de la historia de la iglesia. Así que no es para descuidarse. ¿O no están viendo cómo este sistema anticristo, con todas las leyes que se están sancionando, están cada vez más identificando al único pueblo que les obstruye su libre pecado? Y ese pueblo es santo, es el pueblo de Dios, es la iglesia de Jesucristo, a quien Satanás se le permitirá hacer guerra contra los santos y la Biblia dice que serán vencidos, pero no destruidos.
Mire, no hemos cerrado la puerta porque está a tiempo de irse si algunos dicen esto es demasiado fuerte para mí. Pero tal vez cuando se vaya yendo hacia allá, el Espíritu Santo le convenza y le diga, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso es que la iglesia durante estos 20 siglos se ha sostenido de una manera gloriosa. Después de persecuciones como Roma, Nerón, Calígula, las inquisiciones romanas, durante todo el oscurantismo, que hizo que la iglesia se sostenga, que hizo que la iglesia se mantenga firme, que hizo que la iglesia soporte las aflicciones y las tribulaciones. Pues la gran y bendita esperanza que tenemos, que el Señor viene pronto. Por eso el apóstol Pablo escribe en primera persona, nosotros, versículo 17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, él se incluía. Porque ellos ya le esperaban al Señor. Ellos ya le estaban esperando al Señor. Desde que el Señor ascendió, comenzaron a esperar al Señor que regrese. Por eso, mis hermanos, es que mientras más tiempo pasa, menos se le espera. Y nosotros somos la iglesia tardía. Ellos son la iglesia temprana. Nosotros somos la iglesia del último tiempo. ¿Hallará fe cuando venga el Señor? ¿Tu lámpara estará encendida? ¿Habrá pasión por Cristo? ¿O simplemente tu corazón ya está extraviado, anhelando las cosas de este mundo? Pues déjeme decirle que en el Nuevo Testamento la palabra esperanza hace referencia a la certeza profetizada y anunciada de que Jesucristo vendrá con un cumplimiento absoluto. Cristo viene. Pero ¿qué añade acá el apóstol Pablo? Y es muy importante porque él, sabiendo que esta esperanza que toda la iglesia tenía, había cierto dejo de tristeza. Había cierta expresión de tristeza en los hermanos. Porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acá la palabra dormir no es como la doctrina de los adventistas de que cuando alguien muere está durmiendo hasta que venga Cristo y recién se despierte. Esa es la doctrina del sueño del alma, eso no es bíblico. Acá la palabra que está usando es como una expresión ilustrativa de que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Pero nadie que está en Cristo o que está sin Cristo duerme. La muerte es un cerrar los ojos aquí y abrirlo en cualquiera de los dos lugares destinados. La presencia de Dios, el paraíso, que es el seno de Abraham, donde van las almas de los redimidos a ser consolados, donde son hechos espíritus perfectos, esperando la glorificación de nuestros cuerpos, y donde van los que no creyeron. Inmediatamente una persona que muere sin Cristo se va al tormento eterno del infierno. Por eso, mis hermanos, es que cuando hace referencia a los que duermen, está haciendo referencia a los creyentes que murieron en Cristo, donde la muerte no tiene ninguna actividad ni poder sobre los tales. Pero dice que ellos sentían tristeza porque ellos esperaban diciendo, pero ¿cómo es que se murieron y no van a poder ver el regreso del Señor? Lo más anhelado de todos los cristianos es ver el regreso del Rey. Pero ellos decían, ¿cómo? Si ya se murieron. Entonces Pablo le dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
Él también traerá, cuando Él venga, a todos los que durmieron en Él. Por esa razón es que lo que aparece en este fragmento del texto es lo que mal se interpreta como la palabra rapto. Diga conmigo, rapto. ¿Alguna vez fue raptado usted? ¿Qué es el rapto? ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, en la expresión ficticia, popular, el arrebatamiento ha capturado hasta la atención de Hollywood, donde hay hasta películas inspiradas en una mala interpretación de una doctrina pre-tribulacionista que se conoce como el rapto secreto. Y déjeme decirle que la Biblia no da ninguna base como para creer que habrá un rapto secreto. Va a haber un arrebatamiento, según lo dice la palabra, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? El propósito de que los muertos resuciten y los vivos sean arrebatados en el aire no es irse, sino recibir al Señor en el aire. Es un encuentro con el Señor. Ustedes verán que dice el versículo 17, luego lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que han resucitado, para recibir, no para irme, sino para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Quiere decir que nunca más nos volveremos a separar físicamente. ¿Se entiende? Jesús nos levanta para hacernos partícipe de su regreso. Y acá hay algo que debemos nosotros entender. Jesús, cuando Él venga, tocará la trompeta y levanta a su iglesia para recibirlas. La iglesia sale al encuentro para recibir al Señor en las nubes, porque el propósito es venir triunfante en gloria con el Señor a la tierra nueva que vamos a tomar posesión. Por eso, mis hermanos, hay que entender culturalmente la expresión que Pablo estaba escribiendo a los tesalónicos, porque claramente en la antigüedad el rey o el emperador romano, cuando salía a la conquista, lo que hacía era justamente preparar a todo el ejército y salir de campaña de conquista. Y cuando regresaba, acampaban ellos en un lugar, afuera de la ciudad, para entonces prepararse para el ingreso. En París habrán visto ustedes un monumento histórico que se llama el Arco del Triunfo. Como en Roma está el Arco de Tito. ¿Qué es eso? No es que había un partido de fútbol, que habían arcos, sino que justamente esos arcos eran preparados porque cada vez que venía un ejército triunfante, ellos acampaban a cierta distancia antes de llegar a la ciudad y enviaban un mensajero para decirle a todo el pueblo que el rey había vuelto victorioso conquistando las naciones y que entonces se prepare el pueblo para que cuando suene la trompeta el pueblo salga y llegue hasta el lugar donde estaba el ejército, se uniesen al ejército y viniesen todos a entrar a la ciudad compartiendo la victoria y la gloria de aquella conquista. Por eso es que las legiones romanas que salían a las conquistas podían durar 3, 4 años o el tiempo indefinido de las batallas, pero ellos llevaban un estandarte con la letra SPQR, que en latín significa Senatus Populus
que Romanus, que quiere decir el Senado y el pueblo de Roma, identificaban que no era únicamente la milicia con una conquista política, sino también que participaba el pueblo. ¿Me estoy haciendo entender? Jesucristo dijo, Padre, yo quiero que ellos estén donde yo estoy y que vean mi gloria. Jesucristo nos hará partícipe de su gloria. Él vendrá en las nubes con millares. Él vendrá con gran expresión de gloria. Por eso, mis hermanos, es que no hay tristeza, ni aunque nos toque morirnos en este año o cuando sea antes que venga Cristo, hermanos, todos resucitaremos. Seremos transformados para que entonces podamos participar de la gloria del Señor. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, Pablo revela un misterio acerca de este acontecimiento final. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que estaba oculto, algo que no se dio a conocer. Pablo dice, os digo un misterio. ¿Cuál es este misterio? No todos dormiremos. Quiere decir que a lo mejor no todos gustaremos de la muerte física aquí. Si Cristo viene en este momento, estamos vivos. Pero no podemos nosotros estar con Él en su gloria con este cuerpo mortal. Pero ¿qué dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, ¿cómo será? ¿7 años en la nube? No. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta, se escuchará la trompeta, así como el pueblo escuchaba la trompeta del ejército diciendo hemos llegado, y el pueblo salía a recibirle, se escuchará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, mis hermanos, el motivo del arrebatamiento no es irnos, sino recibir al Señor en el aire para participar con Él de su gloria, en su venida triunfal. Muchos creen que cuando venga Cristo vamos a hacer, ¡ah! ¡Ahí viene el Señor! ¡Ay, saquemos el celular, lo filmemos! Seremos arrebatados. En ese arrebato, en un abrir y cerrar de ojos, haga así, mire. Eso fue todo, ¿le dolió? ¿No? En un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, seremos transformados. Y nuestros hermanos que ya partieron vendrán a buscar sus cuerpos glorificados también en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando todos seamos transformados en las nubes, llenos de gloria, le veremos a Él glorificado, le veremos a Él en pleno esplendor de gloria. Nosotros seremos glorificados a su gloria, transformados a su gloria. La tierra será transformada a nuestra gloria. Y nosotros no estaremos viendo al Señor, sino que vendremos con Él. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿O quedó choqueado? ¿Está choqueado? Bueno, despiértese un poquito. ¿Tiene usted esta esperanza? Lo dice acá. Yo prefiero creer la palabra que andar viendo peliculitas. Los aviones que se caen, no hay pilotos. No existen ninguna bases bíblicas para creer en esas fantasías. El día del Señor es uno. Y Él viene un día y todo acontecerá en ese día.
Por lo tanto, los tesalonicenses estaban preocupados y estaban tristes porque ellos decían que los muertos se perderían en el regreso del Señor. Pero Él les estaba diciendo, Pablo le explicaba, les aseguro que los muertos resucitarán primero. Por eso es que versículo 18 dice, debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Así que, ¿vienen años difíciles? Pues que vengan. Tal vez lloremos, tal vez nos angustiemos porque todavía estamos en este cuerpo. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos un ancla donde no nos movemos. Se llama la esperanza viva de la iglesia, que el Rey viene a buscarnos. El Rey viene a buscarnos. Es muy probable que vengan momentos muy duros para el mundo entero, incluso para nosotros. Pero mis hermanos, aunque tengamos que dar nuestra vida por causa de Cristo, no nos perderemos esa gloriosa manifestación, porque el Señor, cuando toque la trompeta, seremos transformados para recibir al Señor. Así que cada vez que un hermano esté pasando pruebas, cada vez que un hermano esté con su cuerpo cada vez más dolido o enfermo, cada vez que veamos que no hay palabras para aconsejar a otros, lo que tenemos que hacer es alentarnos con estas palabras. El Rey ya viene. El Rey viene. Por eso que el apóstol Pablo en su segunda carta insiste en el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses para aclarar acerca de la segunda venida. Porque para ellos en ese momento era inminente la venida del Señor. Pero Pablo tiene que aclarar algo que si para ellos no era todavía inminente, pues para nosotros ya es inminente. Porque han pasado 20 siglos. Y aquí es donde dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está citando a su primera carta, dice, y nuestra reunión con Él, ¿sí? Salir a recibir ese arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento iba a comenzar a haber todo tipo de fábulas. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá todavía, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿esperamos al Señor? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué va a pasar antes, dice la palabra? Va a haber dos acontecimientos importantes. La gran apostasía y la manifestación del anticristo con mayúscula. El apóstol Juan en su primera carta dice que muchos anticristos han salido, pero esos son con A minúscula, ¿no? Eso van señalando y apuntando a la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Y déjeme decirle que todo se está preparando ya. Y el mundo se está preparando para el anticristo. Fíjese, cuando nosotros éramos niños, sí, adolescentes, a veces nos dejaban nuestros padres jugar en la vereda, 7, 8 de la noche, adentro, ¿no? Pero cuando eran esos días de verano, nos gustaban sentarse en la vereda. ¿Quién no se sentaba en la vereda en esa época? Ahora no se puede, ¿no? Ni la silla nos dejan. Pero antes nos sentábamos en la vereda. Y entonces nosotros, la barrita de amigos, nos sentábamos un poco más adelante y contábamos cosas de miedo.
¿Usted hacía eso o no? Contemos cosas de miedo, decíamos, ¿no? Y nos contábamos historias y tantas cosas. Pero para ese entonces era todo un tema. Pero con la llegada del mundo virtual, la gente no sabe qué es verdad y qué es virtual. ¿Sí o no? Los niños de nuestra época nos horrorizábamos si veíamos a alguien pelear y sangraba un poco. Ahora los niños en unos televisores de altísima definición de 70 pulgadas están matando virtualmente y reventándole la cabeza a uno y a otro en forma virtual, ¿sí o no? O sea que la sangre ya no impresiona. Hace un tiempo, un par de años, había una aplicación que se llamaba Cazando Pokémon en la calle. ¿Sí? Jugó usted, ¿no? Ah, no, esos son. Bueno, Cazando Pokémon en la calle. Ese tipo de experiencia te hacen vivir la vida real mezclado con lo virtual. Y allí andan la gente, ¿no? Cazando Pokémon. Con tantas películas de zombies, veo que ahora hay zombies, creo que hasta Mirta Legrand aparece como zombie. Pero tantas películas de zombies, todos zombies, es que ya no nos impresiona nada. Con tantas películas de extraterrestres, de adopciones y de invasiones, el mundo está preparado porque ya nos sorprende. Por lo tanto, la fantasía está perdiendo. Mire, antes uno veía películas de terror y no dormía por 3 días, ¿no es cierto? Ahora ya las películas de terror son un chiste. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido la sensibilidad. El mundo ya no le interesa la fantasía, busca el morbo. Entonces, desde que tenemos celular podemos filmar. Ahora en este momento está por saltar desde el 8º piso esa persona. Mire. ¿Sí o no? Y lo suben. Suben los accidentes. Suben los machetazos. La gente ya no disfruta de nada y no se sacia con nada. Y entonces el mundo pierde el atractivo que va a necesitar algo más espectacular. No solo se va a manifestar el hombre de pecado, sino que dice Pablo características. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo no es solo contra Cristo, sino que ahora es sustituto de Cristo. Se quiere hacer pasar por Dios. Y una de las cosas que dice que hará justamente está en el versículo 9. Este inicuo cuyo advenimiento tendrá obras de Satanás. ¿Qué hacía Cristo cuando estaba aquí en la tierra? Señales, prodigios, maravillas. Resucitaba muertos, sanaba leprosos, alimentaba a multitudes, ¿sí o no? La Biblia lo dice. ¿Qué hará este anticristo? Ya no va a andar cazando Pokémon, no va a andar haciendo zombies por allí, porque eso ya no vende. Ahora este que se hace pasar por Dios dice que tendrá gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y ahí está donde lo quiero despertar a usted, hermano. Porque muchos
que van a apostatar de la verdad del Evangelio, de la palabra del Señor, es porque se van a deslumbrar con las mentiras, señales, prodigios engañosos de Satanás a través del anticristo. ¿Quiénes son los que van a apostatar? No los escogidos del Señor, porque no serán engañados, porque permanecen en la verdad. La gran apostasía se dará en muchos que hicieron profesión de fe falsa, con una fe falsa, con las motivaciones erradas, con que buscaban a Cristo con motivos equivocados. Nunca llegaron por arrepentimiento, nunca llegaron convencidos por el Evangelio de la cruz, nunca glorificaron la obra sustituta de Cristo en la cruz del Calvario, sino que vinieron por motivos equivocados. Y esto ya lo denunció Jesús ante la gran multitud cuando Él dijo: ustedes me siguen solamente porque les doy de comer. No están dispuestos a tomar su cruz y seguirme, no están dispuestos a negarse y seguirme. Y mis hermanos, créanme lo que les estoy diciendo. La palabra nos enseña que la forma de poder tener comunión con el Señor no es a través de un templo, aunque lo necesitamos, sino es a través de una relación personal con Jesucristo que trae paz, que trae convicción, que trae seguridad, que trae perdón y alivio. No necesitamos nosotros todo lo que es la estructura de una religiosidad, porque si de pronto ya no tenemos que congregarnos, hermanos, ¿va a dejar usted su fe? ¿Se da cuenta? Perdóneme si me estoy extendiendo un poco, pero es que necesito, hermanos, de que en verdad fundamentemos en este primer domingo del año nuestro compromiso con el Señor Jesucristo y con la fe en la palabra a través de esa esperanza de que el Rey viene pronto. Pero la aparición de este anticristo, Pablo explica que traerá la manifestación del hombre de pecado. El anticristo no es simplemente un opositor, sino alguien que quiere sustituir, quiere hacerse llamar como Dios, quiere ser adorado como Dios. Por eso, mis hermanos, dice la palabra que todos los que van a ser engañados, dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, no para el que es escogido para salvación, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios aquí interviene en su soberanía. Acá intervienen sus planes eternos. Por eso dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Yo sé que para los que tienen el Dios hecho a su imagen, no el Dios de la Biblia, estos tipos de textos le causan una gran revolución dentro de sí. Como leer que Dios está airado, que Dios tiene ira. Dicen, no, ¿cómo Dios tiene ira? Mi Dios es amor. Claro, ese es el Dios que usted se imaginó. Pero la Biblia, justamente porque Dios ama, Dios también aborrece. Pero aquí vemos nosotros un texto que es muy impopular dentro de los predicadores evangélicos, que no predican al Dios vivo de la palabra. Es que justamente, lo vuelvo a leer, Dios, versículo 11, les envía. Dios les envía. Es Dios el que les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Explíqueme como usted quiera. Pero yo veo un Dios soberano que no mancha sus manos hoy, sino que lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo todo lo que va a acontecer. Por eso es que si usted ha recibido el amor de la verdad, que dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que el Señor, que Dios os haya escogido. ¿Cuándo?
desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Solo quien hay al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Bueno, ¿ya hay señales de apostasía? Por supuesto que sí. Hay muchas que se dicen iglesias evangélicas que ya están siendo apóstatas. ¿Cómo? Dando la espalda a la verdad y aún llamándose cristianos, están aceptando la igualdad de género. Hay aquellos que ya llaman aprobación del movimiento LGTB, donde puede haber pastores homosexuales dentro de la iglesia, donde puede haber cualquier tipo de promiscuidad, pero se dicen evangélicos. Esas son iglesias apóstatas, donde se predica un evangelio de prosperidad económica, son apóstatas. Donde se ofrecen milagros y milagreros como delivery, traiga su muerto y llévese un vivo, son apóstatas. Porque no enseñan la verdad. Hermanos, Dios no está obligado a sanarme. Porque no es ese el motivo de su venida, sino es salvar mi alma para que viva una vida eterna, perfecta en gloria. Si Dios me sana, amén. Pero si no me sana, amén. Mientras mi alma esté salva. Por eso, mis hermanos, les quiero alentar a los creyentes que todo el tiempo se están bajando el pulgar y se sienten culpables, se sienten frustrados. Porque cada vez que intentan consagrarse con el Señor, cada vez que intentan empezar, este año voy a empezar, Señor, te lo juro, voy a empezar, Señor, a leer la Biblia. Voy a empezar a tener mi tiempo de oración. Y resulta de que va a pasar un tiempo más y se siente frustrado. ¿Sabe cuando un cristiano se siente frustrado? Baja la guardia. Baja sus brazos, baja su defensa y entonces es vulnerable a cualquier mentira del diablo. Pero déjeme decirle, hermanos, que el Señor no nos pide perfección aquí. No nos pide perfección aquí. Porque si dependiese de nosotros no hubiera muerto Jesús en la cruz. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que somos débiles. Él sabe que pudiéramos orar y no oramos. Él sabe que tenemos la Biblia archivada y no la buscamos. Sabe, pero ¿sabe qué hace Dios? Mira la cruz de su Hijo. Y por Él somos aceptos en el amado. Por la victoria de Él somos nosotros bendecidos. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús y nosotros estamos completos en Él, mis hermanos. Lo que quiero decirte es que no estoy justificando el pecado. No estoy justificando tu falta de compromiso. Te estoy diciendo que no te sientas frustrado ni culpable porque el Señor va a perfeccionar. Seremos perfectos cuando seamos transformados en gloria. Pero mientras tú tengas el sello en tu frente con el nombre escrito, Jesucristo el Señor, debes glorificar. Debes decir, a pesar de mí, Señor. A pesar de mi niñez, de mi inmadurez, de mi flaqueza espiritual, a pesar de mi torpeza, Señor, yo glorifico la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él hizo todo lo que hizo, solamente falta que Él venga a buscarme. Así que, ¿qué es esto que al presente lo detiene? Mira, hay muchas especulaciones de distintos teólogos, hay interpretaciones. Algunos dicen, es la iglesia. Cuando la iglesia se ha quitado, entonces no es la iglesia. Algunos dicen, no, ese es el Espíritu Santo. Tampoco, hermanos. De acuerdo a mi postura amilenialista, yo creo en la atadura. Yo creo que Satanás está atado. Y hasta cuando
esto a su vez se ha quitado, cuando se ha quitado esa atadura, entonces el inicuo se va a manifestar. Porque va a salir a engañar, engaños. Pero mis hermanos, estamos muy pronto a que esto acontezca. Muy pronto. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que no se desenfoque del Evangelio de Jesucristo. Que no se desenfoque ni se olvide de su venida. Mi consejo es que si usted quiere disfrutar del mundo para experimentar cosas, por lo menos tropiécese con Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Y se va a dar cuenta que todo lo que usted quiere experimentar en el mundo no es otra cosa más que una amarga experiencia de frustración, de pecado. Y va a volver. Yo anhelo y espero y sé que muchos de mis hermanos que están allí comiendo comida de cerdos van a volver en sí. Porque el que nos preserva nos va a salvar a todos. Ni uno se va a perder. Pero si usted está en esos días que ya quiere tomar decisión de no congregar más, que mire, se enoja con aquel pariente y ahí nomás me enojo con la iglesia. No sé por qué siempre veo que uno va y le pega al perro siempre. No sé por qué siempre se enoja con la iglesia. Hermanos míos, reaccione, dejen las niñerías, dejen las pequeñeces. Hermanos, cualquiera puede caer en pecado, pero levantados seremos por el Señor. Por eso, mis hermanos, ni siquiera el mismo Satanás nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que te prepares, porque vienen días difíciles, vienen años difíciles, va a haber mucho dolor, pero saben, hermanos, el Señor prometió enjugar las lágrimas de todos nuestros ojos, porque nosotros tenemos como esperanza al Salvador. ¿Qué quiere buscar en el mundo? ¿Qué quiere buscar? ¿Quiere libertad para qué? ¿Para ser gay? ¿Para ser lesbiana? ¿Quiere libertad para abortar? ¿Quiere libertad para drogarse? ¿No se da cuenta que eso es comida para Satanás? Mire, todo el mundo quiere libertad para esas promiscuidades, pero a ver, ¿quién es tan valiente para decir yo me consagro para practicar la santidad como Dios quiere? Los cobardes hacen todo lo que hacen los que van por el camino ancho que los lleva a la perdición. Hermanos, el sello distintivo de una iglesia saludable es la santificación que duele. Porque Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Oh, mi hermano, mi hermana. Somos benditos, somos favorecidos de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Que no merecíamos nada, absolutamente nada, pero lo hemos recibido todo de parte del Señor. Por eso, mis hermanos, participemos de la mesa con la esperanza más viva que nunca, que el Señor, el Rey, viene pronto. El Rey viene pronto. El Rey viene pronto, mis hermanos. La gloria es para ti, mi Rey, mi Señor, porque eres digno de toda alabanza. Eres digno de toda exaltación. Aleluya.